Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver las progresiones geométricas y cómo calcular el término general de una progresión geométrica. Una sucesión es una progresión geométrica si cada término, excepto el primero, se obtiene multiplicando al anterior por un valor fijo r llamado razón. Es decir, esta sucesión será una progresión geométrica cuando cada término a partir del segundo se obtiene multiplicándole el anterior por esa razón r. Es decir, a sub 2 va a ser a sub 1 por r, a sub 3 va a ser a sub 2 por r, a sub 4 va a ser a sub 3 por r, y así sucesivamente. Acordaos que en las progresiones aritméticas lo que hacíamos era sumarle un valor fijo. En las geométricas, hay que multiplicar por un valor fijo. Pues bien, si nos aseguran que una sucesión es una progresión geométrica, para calcular la razón, si ya nos han asegurado que es geométrica, basta con dividir dos términos consecutivos, uno entre su anterior. Por ejemplo, si queremos calcular la razón en esta sucesión, tendríamos que dividir simplemente el a sub 2 entre el a sub 1. Con eso lo tendríamos ya calculado. O el a sub 4 entre el a sub 3, cualquiera de ellos. Pero simplemente una división nos va a la razón. Bien, otra cosa muy distinta es que nos pidan comprobar si una sucesión es o no una progresión geométrica, en cuyo caso lo que hay que hacer es ir haciendo todas las divisiones de un término entre su anterior para comprobar que se conserva esa razón. Es decir, la razón debe de ser igual a a sub 2 entre a sub 1, igual a a sub 3 entre a sub 2, igual a a sub 4 entre a sub 3, igual a sub 5 entre a sub 4 y así sucesivamente. Es decir, con todos los términos que nos den en esa sucesión, tenemos que hacer ese cociente. Vamos a ver esto con un ejemplo. Dice así: comprueba si estas sucesiones son o no progresiones geométricas y en caso afirmativo indica cuál es la razón. Vamos a ir dividiendo entonces 2 entre 1, eso nos da 2, 4 entre 2 nos da 2, 8 entre 4 nos da 2 y 16 entre 8 nos da 2. Es decir, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Por lo tanto, sí que es una progresión geométrica de razón r igual a 2. Pasamos al siguiente ejemplo. Fijaos que ahora vamos haciendo 1 dividido entre 2 es un medio, 0,5 dividido entre 1 es 0,5, es decir, un medio. Parece que estamos multiplicando por un medio, ¿verdad? Pues nada, vamos haciendo 2 por un medio, nos da 1, 1 por un medio es 0,5, 0,5 por un medio es 0,25 y 0,25 por un medio nos da 0,125, ¿correcto? Por lo tanto, confirmamos si es una progresión geométrica de razón igual a un medio. Vamos a la siguiente, hacemos lo mismo, 6 entre 2 nos da 3, parece que estamos multiplicando por 3, vamos a ver si se conserva hasta el final. 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18, 18 por 3 es 54, y ahora si multiplicamos 54 por 3, esto nos va a dar 162, ¿verdad? Con lo cual no es, esto sería multiplicar por 2, no se conserva, con lo cual no es una progresión geométrica. Vamos a la última. En este caso, fijaos que es muy difícil ver por qué estoy dividiendo o por qué estoy multiplicando. O dividir esto o multiplicar esto. Como las dos cosas son difíciles, lo que hay que hacer es hacer las operaciones. Vamos a hacerlas. Dividimos este término entre este. Debe de ser igual a este entre este, igual a este entre este e igual a este entre este. Siempre dividimos cada término entre su anterior y hay que hacerlo con todos para comprobar que se conserva. Hacemos las divisiones y efectivamente esto nos da 2 tercios simplificado, esto también 2 tercios, también 2 tercios y también 2 tercios, con lo cual confirmamos si es una progresión geométrica de razón r igual a 2 tercios. Ya sabemos cómo comprobar si una sucesión es progresión geométrica y ahora vamos a ver cómo calcular el término general de una progresión geométrica. Pues bien, eso es muy fácil. Fijaos, necesitamos el término a sub n, el enésimo término, es decir, un término que venga en función de n. Y para ello vamos a hacer uso de esto que ya sabemos, que cada término es igual al anterior multiplicado por r. Por lo tanto, a sub 2 es igual a sub 1 por r. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿quién sería a sub 3?
A sub 3 sería a sub 1 por r y por r. Multiplicamos 2 veces por r, es decir, por r al cuadrado. A sub 3 es a sub 1 por r al cuadrado. ¿Y quién sería a sub 4? Pues a sub 4 sería a sub 1 por r y por r, es decir, a sub 1 por r al cubo. Nos damos cuenta de que todo término es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1, la posición donde estamos menos 1. Por lo tanto, a sub n será igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Ya tenemos el término general y vamos a practicar. Dice así: obtén el término general de las siguientes progresiones geométricas y después calcula el décimo término. Vamos a poner aquí nuestra fórmula. Acordaos siempre, para calcular el término general necesitamos a sub 1 y la razón. A sub 1 es el primer término y la razón, que no nos la dan, hay que calcularla dividiendo a sub 2 entre a sub 1. ¿Por qué? Porque nos aseguran que es una progresión geométrica. Recordad lo que hemos dicho antes, si nos lo aseguran, no hace falta comprobarlo. Simplemente dividimos un término entre su anterior. Por lo tanto, a sub 1 y la razón los necesitamos para sustituirlos en la fórmula. A sub 1 es 2 y la razón es 6 dividido entre 2, es decir, 3. Ya tenemos los dos términos que necesitamos, los dos valores, y vamos a sustituirlos en nuestra fórmula. A sub 1 va aquí, que es 2, y la razón va aquí, que es 3, y está elevada a n-1. Pues nada, este 2 entre paréntesis le podemos quitar el paréntesis, y este 3 también le podemos quitar el paréntesis, ¿verdad? Se nos quedaría así. No se puede multiplicar 2 por 3, porque estos son potencias y no tienen ni la misma base ni el mismo exponente, con lo cual quedaría así. Ahora, si nos piden calcular, además del término general que lo tenemos aquí, el décimo término, a sub 10, tenemos que sustituir la n por 10, es decir, sería 2 por 3 elevado a 10 menos 1. Y ya calculamos, es decir, 2 por 3 elevado a 9, y 3 elevado a 9 lo calculamos ahora, eso es 19.683. Y por lo tanto, el doble de 19.683 es 39.366. Hemos calculado el término general y después un término cualquiera. Vamos a otro ejemplo. En esta sucesión tenemos entonces, como nos aseguran que es progresión geométrica, a sub 1 ya lo sabemos, y la razón la vamos a calcular dividiendo a sub 2 entre a sub 1, 4 entre 8. 4 entre 8 simplificamos, es un medio, y vamos a sustituir. En la fórmula ponemos aquí a sub 1, que es 8, y la razón que es un medio. Bien, fijaos, podemos quitar paréntesis y además, fijaos, 8 es una potencia de 2, 2 al cubo. Y un medio también es una potencia de 2, es 2 elevado a menos 1. Vamos a ponerlo todo en potencia de 2, ¿de acuerdo? No hemos hecho nada más que poner 8 como 2 elevado a 3 y un medio como 2 elevado a menos 1. Fijaos que 2 elevado a menos 1 elevado a n menos 1 es la potencia de una potencia. Por lo tanto, multiplicamos los exponentes. Esto es 2 elevado a 3 y esto es 2 elevado a menos 1 por n menos 1. Es decir, vamos a multiplicar menos 1 por n y por menos 1. Eso es menos n más 1. Y ahora tenemos potencias con la misma base, dejamos la misma base y sumamos sus exponentes porque se están multiplicando. Así que sumamos 3 más menos n más 1. Es decir, 3 más 1 es 4 menos n. 4 menos n o menos n más 4, como queramos. Esta es nuestra expresión general, el término general, y vamos a calcular ahora el décimo término, a sub 10. A sub 10 sustituimos donde está la n, ponemos un 10. Sería 2 elevado a 4 menos 10. 4 menos 10 es menos 6 y podemos dejar la solución así o pasarla al denominador 1 partido 2 elevado a 6 y si queremos calcularla, pues 1 partido de lo que nos dé 2 elevado a 6. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.